Señoras y señores, muy buenos días. Desde Ginebra, Suiza, les saluda Eliezer Jiménez Julio para Emigrados Televisión con el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. En este programa especial de Panorama, hoy tenemos como invitado especial al doctor Guido Corsato, quien es el abogado defensor del expresidente o presidente en prisión derrocado de Perú, Pedro Castillo. Doctor Guido Corsato, buenos días, bienvenido a Emigrados Televisión Panorama en Bilbao. ¿Cómo está la situación del doctor Pedro Castillo, que fue destituido, que ha sido puesto en prisión, derrocado por la extrema derecha peruana? Bueno, Castillo está ilegalmente preso, destituido en forma arbitraria, violando reglamentos del Congreso y de la Constitución, pero se encuentra bien a la espera de que se haga justicia y se lo restablezca en el poder para que haya un ajuste conforme a derecho de la situación irregular en la que hoy se encuentra la nación hermana, ¿no? Él está convencido y correctamente convencido de que sufrió un golpe de Estado porque lo vienen acosando y no lo dejaban gobernar desde el primer día en que fue electo presidente de la República del Perú. Y nuestro trabajo es echar luz sobre las arbitrariedades de la vacancia, es decir, la vacancia está mal instrumentada, es una vacancia inconstitucional y esto requiere una normalización urgente, ¿no? Que es lo que nosotros estamos pidiendo como abogados. En este momento, jurídicamente, ¿qué opciones hay que Pedro Castillo sea restituido al poder desde la parte política, que es la que maneja el Congreso? Bueno, eso es interesante como reflexión. Primero que el Congreso peruano está repudiado por toda la sociedad, tiene menos del 5% de aprobación social, lo cual es elocuente, porque destituyeron un presidente en forma irregular que había sido elegido democráticamente por el pueblo. En segundo lugar, yo leí un informe que es muy crítico respecto de la forma en que se instrumentó la vacancia, menciona la inconstitucionalidad de la destitución de Pedro Castillo por la violación de derechos y garantías constitucionales que hacen al debido proceso, pero la conclusión de este informe es, bueno, dice esta frase, de todas las salidas constitucionales posibles, la única políticamente viable sería llamar elecciones. Yo no estoy de acuerdo, porque por más que llamemos elecciones, incluso si Castillo ganara nuevas elecciones, no vamos a olvidar o no podemos barrer debajo de la alfombra la ilegalidad de lo que sucedió, la arbitrariedad de una destitución inconstitucional. Eso es grave a futuro para la seguridad jurídica y para la estabilidad institucional del Perú. Con lo cual, yo entiendo que además nuestro trabajo como abogados no es ver qué es lo políticamente viable, sino qué es lo constitucionalmente legal, qué es lo que corresponde jurídicamente. Lo que corresponde es la restitución de un presidente que fue mal destituido. Incluso si luego el Congreso lo quiere vacar, lo puede hacer, pero lo tiene que hacer conforme a derecho, respetando los procedimientos establecidos al efecto y no de cualquier manera en forma express e inconstitucional como se hizo. En este momento en Perú continúan los asesinatos. Más de 60 personas han sido muertas, asesinadas por las fuerzas del Estado. ¿Qué está pasando en Perú en esa parte social, política, donde el pueblo está rebeldizado? Bueno, el pueblo está indignado porque sabe que se cometió una injusticia contra Pedro Castillo y también porque se sienten representados en el primer presidente rural de la historia del Perú. Perú nunca había tenido un presidente como Pedro Castillo, es la primera vez y lo han maltratado y discriminado incluso siendo presidente. Ese es el nivel de racismo que hay en el Perú. Con lo cual, todos estos pueblos se sienten defraudados por el sistema político, porque votaron a Pedro Castillo y ahora los está gobernando Boluarte, que hizo un cambio radical de políticas, con lo cual eso es un fraude a la voluntad política de quienes eligieron a Pedro Castillo. Si Boluarte era la vicepresidenta, da un golpe parlamentario y luego de que asume el gobierno cambia radicalmente las políticas del gobierno de Castillo, eso es un fraude a los electores. Están violando los derechos políticos de las comunidades originarias y de todos los que apoyaron a Pedro Castillo, que era un gobierno con una orientación ideológica muy distinta del gobierno que, abusando de esos votos que no ganó, está instrumentando en la actualidad el régimen de Dina Boluarte, además de los 70 asesinatos, ¿no? Que me parece que tiene una gravedad terrible que obliga a los líderes de América Latina y del mundo a dejar de mirar para otro lado, ¿no? Y a prestar atención a la gravedad de la crisis peruana. A propósito, usted se encuentra aquí en Ginebra, Suiza, ha estado haciendo lobby, igualmente hablando con funcionarios del Alto Comisionado de Naciones Unidas para buscar solidaridad, la denuncia, el apoyo. ¿Cómo le ha ido en esta visita aquí a las instituciones internacionales? Muy bien, muy bien. Naciones Unidas es un sistema serio, prestigioso y tratan de hacer un trabajo independiente y por eso nosotros, los abogados
que confiamos en el derecho internacional público, venimos a Ginebra. De todas maneras, los sistemas de derecho en todo el mundo están en crisis, la guerra en Ucrania así lo demuestra, los foros de la diplomacia no funcionan, y en alguna medida nosotros no les estamos pidiendo que nos hagan ningún favor, ni a Castillo, ni a los abogados de Castillo. Tiene que ver con hacer bien su trabajo. Tanto la OEA como las Naciones Unidas juegan su prestigio cuando callan ante las crisis humanitarias que se viven en nuestros países o cuando tratan una crisis de una manera y otra de otra. Cuando se vulnera la libertad de expresión en algunos países, uno ve a muchos organismos alzar la voz. Y yo lamento que no hagan lo mismo en Perú, donde hay censura, persecución, matanzas, donde se nos persigue a nosotros por abogados por dar entrevistas en medios internacionales, lo cual es absurdo y es una forma de hostigamiento profesional y de violación al derecho de defensa de Pedro Castillo, porque es un acoso a sus abogados, para que no puedan hacer bien su trabajo y expresarse con libertad, como debe ser en cualquier democracia seria. Por suerte nos han recibido con mucho afecto, hemos visto relatores, personas del alto comisionado, y nosotros ya habíamos hecho presentaciones hace 10, 15 días con Zaffaroni en Naciones Unidas, y ahora lo que esperamos es que le den un tratamiento serio, simplemente imparcial, independiente, a las cuestiones alegadas. Con eso es suficiente, porque es muy grave lo que está pasando en Perú, además de los 70 asesinatos, que eso tiene un nivel de gravedad máximo. Sin embargo, no hay nadie preso por esto, lo cual a mí me llama la atención. Parece que no es grave matar 70 personas, parece que los muertos son vidas que valen menos que otras. Ayer yo mencionaba, en Francia hubo protestas mucho más violentas que las de Perú y no hay muertos. En Perú ya hay 70 muertos. Y yo me pregunto si las vidas en Perú valen menos que una vida en Francia, o si las personas que están muriendo en Perú no son de Miraflores, sino de Puno, Ayacucho, Juliaca, Cusco o Arequipa. Y me preguntaba si las vidas de la gente de Cusco, Puno, vale menos que la vida de una persona en Miraflores. Evidentemente esto no puede ser así, y los 70 asesinatos en cualquier país serio implicarían la renuncia del gobierno. Es insólito que un gobierno con 70 muertos, con tanques que entran en la universidad pública, con la censura Amnistía Internacional el día que va a presentar su informe en la Casa de la Memoria, siga en pie, ¿no? Que expulsa al embajador de México, que expulsa al embajador de Colombia, que impide el ingreso de diputados argentinos, que persigue a los abogados de Pedro Castillo en el mundo, acosándolos y hostigándolos cada vez que dan una entrevista en algún medio internacional. Es desopilante, es muy poco democrático lo que está sucediendo. Una diputada alemana que estuvo en Perú hace pocos días lo dijo muy bien, dijo, es como el Chile de Pinochet en el siglo XXI. Uno pensó que estas cosas no pasaban más en democracia, que no las íbamos a volver a ver, ¿no? Pero hoy el retroceso en Perú es notable y los sistemas de derecho como la ONU o la OEA están para restablecer la legalidad y terminar con esta arbitrariedad. En algunos sectores europeos, políticos y sociales se piensa que detrás del derrocamiento de Pedro Castillo está la mano oscura del gobierno norteamericano. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo ahí no soy tan drástico. Me parece que lo que está detrás es el racismo de la clase pudiente de Lima. Son los intereses concentrados que no soportaban que los gobernara un maestro rural, que no soportan que los indios tengan derechos, que los han asesinado históricamente, porque hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos se le elaboró un informe, y luego está el informe de Human Rights Watch, muy crítico con los asesinatos en el gobierno de Boluarte. Yo creo que tenemos que prestarle más atención al racismo de la clase blanca de Lima, que siempre despreció a los indios y a los cholos del Perú, que dice que el lugar de los indios no es Lima y que no se quería dejar gobernar por alguien que no era de su clase social, que según ellos decían olía mal, a quien perseguían como persiguen a su familia y a sus abogados. Creo que ese es mucho más probable que sea el racismo y los intereses económicos de sectores de Lima y empresas internacionales que no querían perder sus negocios en Perú, y de acá al 2026, es decir, el periodo de gobierno de Castillo, vencen las concesiones de la época de Fujimori, que había que renovar y que Castillo no iba a renovar. Creo que hay que buscar más la explicación en esos sectores económicos internacionales y en la clase racista limeña con mucho poder que siempre odió a los indígenas, como pasó en Bolivia, que en Estados Unidos. Esa es mi modesta apreciación en este caso. Finalmente, doctor Guido Crosato, abogado de Pedro Castillo, presidente peruano en prisión, derrocado por la extrema derecha peruana. ¿Cuál es el mensaje que usted le deja a la comunidad internacional, a los pueblos europeos, a la sociedad internacional? Bueno, yo les diría que lo que está pasando en Perú es muy grave,
que hay muertos, que no hay libertad de expresión, que se violan garantías de todas las personas, no solo de Pedro Castillo, que la destitución de Castillo, nos guste o no Castillo, nos guste su discurso o no, fue inconstitucional desde un punto de vista procesal. El derecho procesal no es un derecho de segunda categoría, es un derecho importante. Las formas del debido proceso son importantes y en el caso de la vacancia de Pedro Castillo fueron violentadas y se violaron los reglamentos que están contemplados para casos como el del presidente peruano. Entonces les diría que se informen bien, que cotejen la información y que también tengan conciencia de que lo que pasa en Perú tampoco es aislado, es una película que tuvo capítulos en toda América Latina, pasó con Lula en Brasil, con Rafael Correa en Ecuador, pasó con Evo Morales en Bolivia, pasa en Argentina y también está pasando en Perú con Pedro Castillo, pasó en Honduras con Zelaya. Es decir, a todos los líderes de izquierda, de centroizquierda o que defienden la nacionalización de los recursos, se le inventan causas, se los destituye de manera irregular, con golpes blandos. Y lo de Perú no es la excepción y tal vez es el caso más grave porque ha habido 70 muertos. En Brasil también hubo otras muestras de falta de imparcialidad. Cuando el juez que destituye o le impide, mejor dicho, a Lula presentarse a una elección, ese mismo juez luego es designado ministro de Justicia, de quien se benefició con la prisión de Lula, es decir, de Bolsonaro, evidentemente hay falta de imparcialidad e independencia en esos magistrados. En Bolivia pasa lo mismo con la persecución racista contra los pueblos originarios, contra Evo Morales, que después del golpe de Estado terminó exiliado en la Argentina. Hoy le toca a Perú. Y creo que todos los que estamos comprometidos con el Estado de Derecho tenemos que alzar la voz para que se respeten las garantías, no solo de Pedro Castillo, sino de toda la ciudadanía peruana, ¿no? Doctor Guido Corrosato, abogado defensor del presidente peruano Pedro Castillo, que se encuentra derrocado en prisión. Muchas gracias por aceptar esta invitación del programa Panorama de Emigrados Televisión en Bilbao, Euskal Herria. Al apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao le agradecemos diversas comunicaciones. Este fue un programa emitido desde Ginebra, Suiza, presentado por Eliezer Jiménez Julio para Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Tengan ustedes feliz resto de día.